Entonces estamos preparados. Vamos a estudiar hoy Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Pero antes quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez. Siéntanse como en casa. Somos una sola familia y queremos compartir todos la palabra de Dios. Nosotros como iglesia este año hemos empezado a estudiar el Evangelio de Juan. Pero tradicionalmente en el mes de octubre hacemos el mes de las misiones y lo celebramos porque nosotros somos una iglesia misionera. Para aquellos que tal vez no lo sepan, nosotros nacimos como iglesia en el año 2003. Somos una iglesia hija. Nuestra madre es la iglesia Confraternidad, que está ubicada en el sector de Unicentro, y nacimos hace 15 años con el propósito de establecer iglesia acá en Ciudad Salitre. Somos una iglesia misionera y como tal también apoyamos a misioneros. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos una decoración que hace alusión a algunos países y tenemos un versículo también en algunos idiomas. Me va a permitirles enseñar un poco de ruso, que es la tercera línea. No se preocupen, se los voy a traducir. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Yo sé que ustedes me admiran, gracias. Por motivos del mundial me tocó aprender ruso, pero bueno. Somos una iglesia misionera y como tal vamos a estudiar hoy un texto. Y nuestro lema este mes, solamente por este mes, es: vamos por uno más. Y ahí en el bosquejo de ustedes, en la parte de arriba del dibujo, dice: vamos por uno más. Para iniciar este tiempo de estudio de la palabra, quiero hacerles una pregunta, ya entrando un poco en el tema. Si hoy viniera un médico acá, un cirujano, plástico, como el que ustedes quieran, y a cada uno de ustedes les preguntara: mire, le voy a regalar una cirugía, se puede cambiar lo que usted quiera, puede modificar lo que usted quiera, ¿qué le pediría? Gratis. ¿Qué le pediría? ¿La nariz? Algunos estamos un poco más suficientes en peso, tal vez. Mire, si a mí me preguntaran, ¿saben qué diría? Arrégleme las orejas. Mire, tal vez no me han visto bien, pero cuando estaba pequeño a mí me decían entre paréntesis. No les voy a explicar por qué. Tranquilos, se pueden reír. Yo, cuando presté servicio militar, me di cuenta que de verdad sí era orejón. Pero yo no me mandaría a achicar las orejas. Yo me mandaría a arreglar una. Porque es que tengo una oreja más grande que la otra, ese es el problema. Fuera que quede entre paréntesis, quedó mal hecho el paréntesis derecho o el izquierdo, pero bueno. Pero si viniera un cirujano y les dijera a ustedes: venga, le voy a regalar una cirugía, ¿qué se haría usted? Hoy vamos a hablar acerca de un cirujano. Y vamos a estudiar Efesios capítulo 2. Quiero invitarlos a que por favor me acompañen. Voy a contarles acerca de la carta hacia los Efesios, la carta a los Efesios. La escribió Pablo. Pablo la escribió, algunos dicen que pudo haber sido escrita entre el año 59, 60, 61 o hasta el 62. Éfeso era una ciudad muy importante de la época. Éfeso era una ciudad que tenía aproximadamente, algunos calculan, entre 250,000 y 500,000 habitantes, que para la época era considerada una ciudad bastante importante. Estaba ubicada en el Mediterráneo, era un paso obligado para muchas personas, pero había algo muy interesante allí, o interesante no tanto, cambio la palabra, había algo particular. En esta ciudad había un templo, y era el templo de la diosa Artemisa.
Allí había muchos cultos paganos en este templo, y por el pasar de muchas personas se puede llegar a creer que habían personas, o las costumbres de las personas, lo que hacían las personas como que no eran lo más sano posible. Y Pablo le escribe esta carta a ellos, y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a estudiar versículo 1 del 1 al 10. Voy a leer todo el texto y ustedes me van a acompañar indistintamente en la versión que tengan. Lo voy a leer en la versión nueva, versión internacional. Dice así: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo ¿de quién? De Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La palabra, o lo mejor, la propuesta que voy a hacer a partir de este texto es que aquí Pablo nos está diciendo que somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido de Dios. Todos, por ser de naturaleza pecaminosa, estábamos condenados a la muerte y a la muerte eterna. Pero ¿qué es la gracia? Es el hecho de que Dios se hizo hombre, se humilló, se rebajó a ser hombre para venir y mostrarnos cómo era Él, para que nosotros le conociéramos, y llevó todo su pecado a la cruz para morir por cada uno de nosotros. Y el planteamiento es que por gracia, la gracia nos permite ver tres aspectos en este texto. El primero que quiero que analicemos es que la gracia nos permite reconocer quiénes éramos. Pablo utiliza algunos verbos que quiero que miremos y estaban en un pasado. Estaban en pasado y dice, en otro tiempo les habla, ustedes estaban muertos. ¿Qué es estar muertos? Muertos es estar alejados de Dios, muertos eternamente, muertos espiritualmente. Entonces aquí Pablo les muestra a ellos una radiografía de lo que ellos eran antes de ser salvos por la gracia de Dios. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otras versiones vamos a ver que decía muertos por los delitos, por la desobediencia, por las ofensas a Dios. En sus transgresiones significa que nosotros ofendíamos, o que ellos, cuando Pablo le escribe a ellos, les dice, ustedes estaban muertos porque transgredían a Dios, porque ofendían a Dios, porque ustedes vivían según su naturaleza pecaminosa. Es decir, que eran desobedientes de Dios. Versículo 2 dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Andaban es caminaban.
Y cuando dicen caminaban, era lo que ellos regularmente, todo el tiempo, cómo se comportaban. Andaban conforme a los poderes de este mundo. En otras versiones dice, caminaban de acuerdo a las corrientes de este mundo, obedeciendo al diablo. También dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Iban tras de quién? ¿Quién era el que los guiaba? ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? Satanás. Entonces, en esta radiografía Pablo les dice a ellos, mire, ustedes antes estaban muertos. Ustedes andaban según su naturaleza, andaban en pecado, se conducían según el que gobierna las tinieblas. Es decir, no caminaban con Dios. Dios no existía en sus vidas. Y en el versículo 3 dice, en este tiempo también todos nosotros vivimos como ellos. Y aquí hay algo interesante que quiero solamente resaltar. En el versículo 1 dice, en otro tiempo ustedes, Pablo se refiere a ustedes. Y aquí en el versículo 3 dice, en este tiempo también nosotros vivimos como ellos. Aquí hay que hacer una diferencia. En el primer versículo, Pablo le está hablando a los gentiles, es decir, al pueblo no judío. Y en el versículo 3 dice, se incluye, porque ahí está también hablando a los judíos. Es decir, que absolutamente todos caminaban, andaban, se conducían conforme a este mundo. Es decir, que todos estaban muertos, todos estaban alejados de Dios. Esta es la radiografía que les muestra Pablo a ellos. Es un diagnóstico. Ese es el mismo diagnóstico que hace el cirujano cuando nos va a hacer una operación delicada. ¿Qué hace el cirujano antes de la operación? ¿Qué pide? Todos los exámenes posibles para poder detectar dónde está el problema. Y aquí el cirujano, Dios, nos dice, ustedes estaban muertos. Aquí está haciendo un diagnóstico. Dios es el que hace el diagnóstico y dice, aquí hay un problema, estos están muertos. Entonces la gracia, el regalo inmerecido nos hace ver y reconocer quiénes éramos. Igual pasa con nosotros, igual pasa con nosotros. ¿Cuál es el diagnóstico de nuestra enfermedad? Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. ¿Por qué? Porque somos de naturaleza pecaminosa. Puede haber personas que digan, no, si yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a nadie. Pero el solo hecho de sentirse bueno le hace sentirse orgulloso. Y le está diciendo, ¿sabe qué, Dios? No te necesito. Absolutamente todos estamos alejados de Dios. ¿No éramos así? Cuando conocemos al Señor y nos damos cuenta de que Él murió por nosotros en esa cruz, que murió por todos nuestros pecados, ¿no reconocemos acaso que realmente sí somos pecadores? ¿Que no merecemos la vida eterna? Solo por gracia, por el hecho de que Dios se hizo hombre y murió en una cruz, y lo entendemos, nos damos cuenta que sí estábamos de muerte. Ese es el diagnóstico. Andábamos conforme a los placeres y poderes de este mundo. Y voy a tomar palabras que cuando Joaco predicaba en nuestra iglesia, cuando era nuestro pastor, decía, ¿cuáles son los poderes de este mundo? Y hablaba del A, B, C. ¿Sí recuerdan? Apariencia, billete y cerebro. Nosotros muchas veces, el mundo se mueve por eso, por aparentar, por tener en dinero, por tener en conocimiento. Nos conducimos como este mundo. Hoy el mundo está patas arriba. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hay de que nosotros digamos, ojo que esto no es lo que quiere Dios, porque inmediatamente nos señalan, nos intentan tapar la boca.
Este es el mundo se está muriendo. El mundo no quiere tener contacto con Dios. Y nosotros, parece difícil decirlo, pero nosotros caminamos en medio de los muertos. Solamente aquellos que son salvos por la gracia podemos entender que somos vivos. Y lo segundo que la gracia nos permite es precisamente eso, entender quiénes somos hoy, quiénes somos nosotros. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Cuando entendemos que Jesús es nuestro camino, es nuestra verdad y nuestra vida, tenemos vida. Cuando entendemos que Jesús vino a la tierra con un propósito, salvarnos a cada uno de nosotros. Él murió en la cruz y llevó todos nuestros pecados a la cruz para que nosotros seamos salvos por ese regalo inmerecido. ¿Quiénes debían haber ido a la cruz? ¿Quiénes debían haber muerto? Cada uno de nosotros. Pero fue Jesús quien llevó todos nuestros pecados a la cruz. Y dice, ustedes ya no tienen que morir. Ustedes ahora tienen vida eterna conmigo. Y eso es lo que aquí les plantea Pablo inicialmente a ellos, pero lo que nos plantea a nosotros hoy, que Cristo nos dio vida. Y aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Fuera de que nos salva, ¿saben qué? Tenemos un futuro asegurado, un futuro glorioso. Estamos de paso en esta tierra, pero aquí aseguramos nuestra eternidad. Y tenemos un regalo eterno. Vamos a disfrutar las riquezas con Jesús en la eternidad. Hemos pasado de muerte a vida. Y eso es lo que la gracia nos permite, entender quiénes somos hoy. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvados por la intervención de un cirujano que se llama Jesucristo. Jesucristo es el cirujano perfecto. Cuando hay una cirugía de alto riesgo y vienen los familiares y los reúnen y vienen los doctores y les dicen, miren, a su familiar le vamos a hacer una cirugía bastante complicada, pero tranquilos, están en manos del mejor cirujano. ¿Ustedes qué sienten? Una tranquilidad. Nuestra vida está en manos del mejor cirujano que se llama Jesucristo. Si queremos ser transformados o si queremos cambiar algo de nuestro cuerpo, cambiemos nuestro corazón. Jesucristo es el único que puede operar nuestro corazón y cambiar perfectamente nuestro corazón, porque Él es nuestro creador. Sí, Jesús es el cirujano perfecto. Y hoy somos salvos por el hecho que hizo Él en la cruz. Nos salvó por gracia, porque a Él le plació. A Él le place salvarnos. Nosotros somos salvos por Él. La gracia nos hace entender que ahora somos salvos y que ya no tenemos una muerte eterna, que tenemos por el contrario una vida eterna. Somos criaturas de su creación y la gracia nos hace entender todo el amor que tiene Dios para darnos que más allá de las circunstancias que cada uno podamos estar atravesando, Dios está ahí. Él está ahí. Podemos estar en medio de cualquier angustia, pensando que no tiene solución nuestro problema. El cirujano está ahí para cambiar nuestro corazón y que nosotros podamos entender que hoy somos salvos. Y lo tercero que la gracia nos permite es saber cómo vivir. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mire, nuestra naturaleza nos impide
nos impide muchas veces ver a Dios. Y hay un texto en un libro, Charles Wright escribe en su libro Equilibrio de una vida cristiana, define perfectamente lo que es la naturaleza. Y me voy a permitir leer estas líneas que traje de este libro. Dice: es mucho mejor definir la naturaleza en términos de capacidad. Así la vieja naturaleza de la carne es aquella capacidad que tienen todos los hombres de servir y de agradar a su yo, a sí mismos. O quizás se puede decir que es la capacidad de dejar a Dios fuera de la vida de cada uno. No sería suficiente, exclusivo, decir que la naturaleza de pecado es la capacidad de hacer el mal, porque es más que eso. Hay muchas cosas que no son en sí mismas necesariamente malas, pero sí arrancan de la vieja naturaleza. Son cosas que simplemente dejan a Dios fuera. La carne, pues, es aquella antigua capacidad que tienen todos los hombres de vivir vidas que excluyen a Dios. Cuando nosotros excluimos a Dios de nuestra vida, no sabemos vivir. Y la gracia nos permite saber cómo vivir. Porque por ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Pablo nos dice aquí, somos salvos por gracia, pero mediante la fe. Mediante la fe, no por obras. Y la fe, ¿quién es el proveedor de la fe? Dios. Si nos hace falta fe, ¿qué debemos hacer? Pedirla. Pidámosle fe a Dios. Permítale que este cirujano intervenga nuestro corazón, su corazón. La gracia nos permite saber cómo vivir. Dice la palabra también que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que, producto de la presencia de Jesús en sus vidas, su vida se traduzca en obras. Cuando una persona pretende hacer obras buenas que nacen de su propio corazón, sin la ayuda de Dios y sin contar con Dios, son obras que se quedan acá. Theo Donner, un excelente profesor del Seminario Bíblico de Medellín, en alguna conferencia en el año 87 dijo lo siguiente: allí se nos dice que la salvación es por gracia, es decir, que es un don gratuito, inmerecido de Dios. Esta gracia obra por medio de la fe, de tal manera que la fe es el instrumento por medio del cual opera la gracia para salvarnos. Para enfatizar el hecho de que esta salvación es un don, se dice desde un principio que somos salvos por gracia, que esta salvación no es de nosotros, que es un don de Dios, que no es por obras, es decir, no por lo que el hombre hace, y que no da pie para la jactancia, para que nadie se gloríe. La dificultad es, como ya lo vimos, que muchos consideran la fe como una obra, como una condición con la cual debe cumplir el hombre para ser salvo. Vista desde esta perspectiva, el pasaje Efesios 2, 8 al 9 suena raro. Allí Pablo enfatiza 5 veces: por gracia, no de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El hecho de que no es el hombre, sino Dios, quien es responsable por nuestra salvación. El cirujano es el responsable de nuestra salvación. La gracia nos permite darnos cuenta y nos permite saber cómo vivir. Cuando nosotros entendemos la gracia, entendemos que ya no soy yo, sino que es Cristo quien habita en mí. Y las obras que hacemos nosotros son obras que vienen del Espíritu, son obras eternas. Y ya no sacamos pecho por lo que hacemos, sino es Cristo quien actúa en nosotros. Y ya aprendemos a vivir de una manera diferente. Cuando un cirujano interviene y después de la recuperación viene y se reúne con el paciente y le dice: bueno, ahora usted tiene una nueva vida. Puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto. No puede comer de esto, no puede comer de esto, no puede... Y una serie de instrucciones. Aquí Jesús dice: ya interviene en su corazón. ¿Quiere conocer qué es lo mejor para su vida?
conózcame a mí en la palabra. Pase tiempo conmigo en comunión. Congréguese. Obedézcame. Sígame. Que yo sea su conductor, no el de las tinieblas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nos conducimos por este cirujano, les garantizo que nuestra vida va a ser diferente y nuestras obras van a ser completamente diferentes. Somos salvos solo por fe, para que nadie se vanaglorie. Somos hechura de Dios. Somos creados para buenas obras. Si intentamos hacer obras buenas, ¿sabe qué vamos a terminar siendo? ¿Cómo vamos a quedar? Herniados. Por más fuerza que hagamos, no van a ser obras por medio de la fe, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios quiere de nosotros acciones, una vida que practique la verdad, una vida que practique su presencia en nuestras vidas. Creer se traduce en obediencia. La cirugía que toda persona necesita es la del corazón. Jesús es el único cirujano que puede cambiar el corazón del hombre. Es el único que lo conoce y permite que tenga una nueva vida. Muchos, aquellos que ya recibieron a Jesús, ya fueron intervenidos. Pero ¿saben qué? Hay muchos que necesitan ser intervenidos. Y el lema de este mes en nuestra iglesia es: vamos por uno más. Compartamos el evangelio. Muchos viven aún muertos. Muchos están aún separados de la gloria de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Debemos arrancar que puedo cambiar todo con mis fuerzas y sembrar en mi corazón que mi respuesta a Dios es una vida de obediencia, de agradecimiento por lo que ha hecho por cada uno de nosotros, por lo que ha hecho en todo lo largo de nuestra vida. Nos pasó de muerte a vida, a una vida de fe. Con Jesús en nuestro corazón realmente tenemos un cambio extremo en nuestra vida. No creamos que en nuestras propias fuerzas lo podemos hacer. Es indiscutible que necesitamos a Jesús con nosotros. Si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, este cirujano quiere intervenirlo. Se muere de ganas por intervenir su corazón. Acepte hoy la cirugía de Jesús que quiere hacer en su vida y le garantizo que será una nueva persona. Que si deja que Él lo opere, que opere su corazón, será transformado realmente y su vida tendrá un verdadero cambio extremo y nunca más dirá que necesitará algún cambio en su vida. La gracia es el regalo inmerecido. Solo demanda de nosotros tomarlo. Él ya murió, ya lo hizo todo. ¿Qué vamos a hacer? El cirujano tiene una sala, tiene un quirófano esperándolo a usted si no ha tomado la decisión. El reto para esta semana: que mi vida refleje a Cristo como mi Salvador y que otros vean que Él es el camino de la salvación. El lema de este mes es: vamos por uno más. Vamos por uno más. Hay muchos que se van a morir. Tal vez personas cercanas a nosotros, más cercanas de lo que nos podemos imaginar. Yo los invito a que me acompañen en una oración y vamos a terminar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta porción, por este texto que Pablo escribió a los Efesios, Señor. Y cómo les enseñó que a través de la gracia, de tu regalo inmerecido, Señor, ellos pasaron de muerte a vida. Que tú cambiaste, Señor, que ellos antes andaban conforme a este mundo, que se conducían y eran conducidas sus vidas, Señor,
por quien vive en las tinieblas. Pero Señor, aquí este texto dice que te plació, Señor, que te hiciste hombre por amor, que tu misericordia, Señor, que misericordia es llevar la miseria del otro en sí mismo. Tú lo hiciste, Señor. Llevaste toda nuestra miseria a la cruz. Te hiciste miserable por nosotros, Señor, para darnos vida. Lo que hiciste en la cruz, Señor, ese regalo inmerecido, nos pasa de muerte a vida. Y hoy podemos decir, Señor, que somos salvos porque creemos en ti. Gracias, Dios, porque nos das el don de la fe, de creer que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios y que tú, Dios, eres nuestro Padre. Que tu Espíritu Santo habita en nosotros y que hoy eres tú quien nos conduce. Que a pesar que vivimos aún en medio de nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, tú estás ahí para luchar codo a codo con nosotros, Señor. Perdona, Señor, aún nuestras ofensas, nuestras faltas. Perdona aún nuestros pecados, Señor. Y que tu gracia, Señor, nos enseñe a vivir de una manera diferente. Gracias, Dios mío, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Y si hay alguien que quiere ser operado por Jesús, que le ha dado vueltas y vueltas, Señor, al quirófano, yo le digo hoy, entréguele su vida al Señor. Permítale que Jesús opere su corazón. Él es el cirujano perfecto. Y tranquilo, que su vida está en manos del único, del mejor. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Y queremos seguir en tus manos siempre, Señor, ayudándonos. Y te pedimos que siempre, Señor, nos ayudes a entender que por gracia estábamos muertos, que por tu gracia, Señor, hoy entendemos que somos salvos y que por tu gracia nos enseñas a vivir de una manera diferente. Gracias, Jesucristo, por lo que has hecho en nuestras vidas, y en tu nombre oramos. Amén.